Hoy es 10 de marzo del 2026 y esta semana el Perú está viviendo algo que muchos no esperaban. En Villa El Salvador, 28 camiones de basura llevan días varados en la calle, sin combustible, sin poder recoger la basura, más de 1000 toneladas acumuladas en las avenidas. Un taxista de La Victoria pasó de gastar 20 soles al día en gas a pagar 70 soles en gasolina. Una señora en San Juan del Urigancho que compraba el balón de gas a 45 soles lo encontró a 80 soles y en algunos lugares a 100. Hoy te voy a explicar qué está pasando, por qué nadie lo previno y qué es lo que el Perú tiene que hacer de una vez por todas. El 1 de marzo, un ducto de gas explotó en la selva del Cusco, en Megantoni, el ducto de Camisea. ¿Fue un atentado? No. El Ministerio de Energía y Minas y su ministro confirmaron que fue una falla técnica mientras la empresa hacía trabajos de mantenimiento. Pero el resultado fue el mismo. El gas que abastece al país prácticamente desapareció. Ese ducto mueve cerca del 45% de toda la electricidad que consume el Perú. Y es el gas de los taxis, el gas de las fábricas, el gas de tu cocina. Cuando ese tubo falló, el flujo de gas cayó en un 96% de un solo golpe. El precio de la electricidad en el mercado mayorista, que estaba entre 30 y 40 dólares por megavatio hora, se disparó a 200 dólares el megavatio hora, un aumento del 500% en horas. Hoy, 10 de marzo, el ministro de Energía anuncia que la reparación lleva un avance del 48%. La empresa TGP calcula que el flujo podría restablecerse entre el 14 y 16 de marzo, si el clima lo permite. Pero no hay garantía, porque la zona donde explotó el ducto es una de las más lluviosas del mundo y con lluvia no se puede trabajar o es difícil trabajar. TGP lo calificó como un incidente más grave en más de 20 años de operación. Ahora te digo cómo afecta esto a cada uno de nosotros, persona a persona. Si eres taxista, según la Asociación Automotriz del Perú, hay 335.000 vehículos que operan con gas natural en el país. Todos tuvieron que emigrar a gasolina. El que antes gastaba 20 soles al día, ahora paga más de 70 soles, el triple. Y el gobierno anunció un bono de 120 soles a través del FICE, por única vez. Si usas el balón de gas, la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú advirtió que el 9 de marzo que el GLP, el gasol y el diésel ya muestran incrementos de precio que golpean a los consumidores. El balón que costaba 45 soles hoy se vende a 60, a 80 y en algunos distritos hasta 100. Si tienes un negocio o una fábrica, las empresas que usaban gas natural tuvieron que migrar a diésel, un combustible más caro. Ese sobrecosto no lo absorben ellos, lo trasladan al precio final de sus productos. Lo pagas tú. Si vives en Lima y te mueves en el transporte público, el Instituto de Economía y de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima advirtió que la restricción de gas genera una presión inflacionaria que puede extenderse hasta el mes de abril. Perú tiene el récord histórico de inflación de un solo dígito en toda América Latina. Ese logro está en riesgo. Y hay algo más que pocos están diciendo. La industria farmacéutica ya advirtió dificultades para mantener la producción de medicamentos. El transporte de alimentos desde el campo hacia los mercados se encarece. Lo que produce en el campo sube de precio antes de llegar a tu mesa. El impacto negativo en la producción de marzo supera el 2% del PBI. ¿Esto fue una sorpresa o estaba avisado? Estaba avisado desde hace años. Hay una pregunta que se hizo el economista Jorge Manco Saconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que todos deberíamos hacerlo. Si hubiera una guerra entre Perú y Chile, el país sureño sabría dónde atacar en un solo punto. Con esto detiene al país entero. Eso es exactamente lo que pasó. Un solo ducto de 880 kilómetros para mover casi la mitad de electricidad de un país de 34 millones de personas. Sin ningún ducto alternativo, sin ninguna ruta de respaldo. El Centro de Estudios Síntesis, Instituto Público, analizó esta semana, y que lo confirma, que desde el año 2010 se autorizó ampliar la capacidad del sistema de transporte de gas. Esas ampliaciones no se desarrollaron en los tramos más críticos del ducto,
Y el gasoducto sur, el proyecto que iba a llevar gas desde el Cusco hasta Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, y que también habría dado una ruta alterna de emergencia, este fue adjudicado. Llegó al 40% de avance y el 2017 se canceló por el escándalo de Odebrecht. Y desde entonces el Estado peruano ha gastado un promedio de 45 millones de dólares al año cuidando esos tubos tirados oxidándose en el campo. 45 millones de dólares cada año por 9 años cuidando tubos que no sirven a nadie. Y hay un dato que duele todavía más. El Perú consume 620 millones de pies cúbicos de gas al día y esa misma cantidad se exporta al extranjero, mientras que los peruanos hoy no tienen suficiente para consumir. Chile, sin tener gas propio, tiene 5 ductos que lo conectan con Argentina. Nosotros, con el campo gasífero más grande de la región, tenemos 1. Eso no fue mala suerte, fue la acumulación de decisiones no tomadas durante muchos años y muchos gobiernos. Basta de diagnóstico, el Perú ya sabe cuál es el problema. Lo que hace falta es la decisión de actuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, el ducto de respaldo es urgente. Un tramo paralelo que conecte Camisea con la costa. Si un ducto falla, el otro opera. Esta propuesta ya lleva en cajón desde hace años y solamente falta ejecutarla. Segundo, la planta regasificadora. El propio gobierno lo anunció esta semana. Una planta en la costa para recibir el gas licuado por barco en casos de emergencia. El terminal del Perú, LNG de Mechorita, ya existe. Hay que adaptarlo. Eso da al país una segunda fuente de gas, independiente del ducto. Tercero, el gasoducto del sur. Proinversión ya planifica un concurso para adjudicarlo en mayo del 2027. Con el 40% construido y los tubos almacenados, el próximo gobierno tiene que comprometerse. No hay más excusa para seguir pagando por tubos que no funcionan. Cuarto, reactivar la exploración de gas. Hoy el Perú exporta la misma cantidad de gas que consume. En 2028 vence el contrato de exportación de Perú LNG. Esa oportunidad es la oportunidad de renegociar y priorizar el consumo interno. Pero sin nueva exploración, en 15 años el problema no será la rotura de un ducto, será que el gas se acabó. Y quinto, lo más urgente, un plan nacional de contingencia energética, un protocolo real que se activa en qué orden, con qué recursos. Hoy ese plan no existe en forma efectiva. Hoy el Estado improvisa y cuando improvisa paga la gente. Ninguna de estas propuestas es nueva. Todas han sido pedidas por todos los profesionales relacionados al sector. El problema no es que no se sepa, es qué cosa debemos hacer prioritariamente. El Perú tiene el gas más barato de América Latina bajo sus pies. Tiene el sol en el norte, vientos en el sur, río en los Andes. Somos un país enérgicamente rico, pero esta semana quedó demostrado una vez más que somos gobernados de manera enérgicamente irresponsables. Un solo tubo, sin respaldo, con el gasoducto sur paralizado por 9 años, con 45 millones de dólares gastados años en tubos que no sirven, con el gas sin explorar desde el 2017 y con 34 millones de peruanos pagando el precio de esa inacción. Yo creo en un Perú que planifica su energía como la que es, un asunto de seguridad nacional, que no depende de un solo tubo para funcionar, que construye infraestructura de respaldo ante la crisis, no después, que tiene planes concretos, que no tiene improvisaciones, que cuando un taxista, el ama de casa o el dueño del restaurante enfrenta una emergencia, el Estado no los deja solo con un bono de 120 soles. Eso no es ideología, eso es gestión responsable del Estado y es lo que el país necesita. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, compártelo, que llegue a cada peruano. Voy a seguir informándote cada día sobre cómo evoluciona esta crisis y qué está haciendo el gobierno. Hasta la próxima. Eddie Román, diputado, por Frente Esperanza va.